preguntita, porque digamos, Fernando de entrada, cuando era pibe, era como amante de los géneros, el cowboy, los policiales, y me acuerdo que estudiamos mucho, así como que cuenta la escena, la secuencia, y cómo la cuenta. Dónde puso la cámara Coppola, dónde puso la... Íbamos analizando, Polanski, no sé si íbamos por Polanski, pero como mirar dónde pone la cámara, cómo juega el encuadre con el sonido, cómo juega el encuadre con la música, los movimientos de los personajes. Vos cuando estás estudiando, mirando una película de Sergio Pérez, hay una primera mirada que es totalmente desprevenida, me imagino, y de gozo. Voy a disfrutar de Romaní, ¿sí? Y lo disfruto. Esa es otra de Polanski, buenísima. Sí. Después ves que, Amor sin barreras, Evelio Rosmarí, El perfecto asesino, empieza mostrando planos generales, la gran ciudad, te ubican como un proceso analítico, muestro primero la ciudad, después muestro la casa, después el barrio, después la casa y después entro. Vos, cuando vas a filmar, volvés a ver películas, volvés a ver encuadres, volvés a ver secuencias, cómo están filmadas, o te dejás llevar por la corazonada, por el gusto, por la pasión. ¿Cómo funciona? No, yo trabajo mucho antes durante mucho tiempo, veo muchas cosas, voy a buscar esas películas que siempre es bueno tener ciertas películas de referencia, porque si no estás muy en el aire. Yo cuando estaba preparando allá y sabía que era entre Sam Peckinpah, que es un director muy sangriento del cine americano, del western, o Sergio Leone, que es el director de Spaghetti, y un gran director brasilero de Laura Rocha, de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol y varias películas. Sabía que quería un poco esas dos cosas, o sea, mezclar un género muy poderoso como era el western con algo muy genuino y propio nuestro como era la gauchesca, pero la gauchesca cruda y verdadera, digamos, no una gauchesca for export, ¿no? Pero lo que yo personalmente hago es trabajo mucho, busco mucho, miro mucho, hablo mucho con mis colaboradores, con los directores de fotografía, durante meses antes empezamos a buscar referencias, dibujamos un storyboard de toda la película, con un storyboardista con el que trabajamos, íbamos viendo, y eso circula en el equipo, porque una de las cosas fundamentales que tiene un director en una película es poder transmitirle a sus colaboradores y a todo el equipo, y que todo el equipo sepa lo que se esté haciendo y esté involucrado con eso. Y ese es, además del aspecto de conducir a un grupo en pos del objetivo, el aspecto comunicativo adentro del equipo es algo fundamental. Cuando un equipo llega al set, todo el equipo tiene que haber leído el guión varias veces, haber participado de una fase que existe en las preproducciones, que se llama el página a página, que quiere decir el director de arte, el director de fotografía, el editor, el sonidista, el director asistente, el asistente, el productor, el equipo de producción, el equipo de arte, el equipo de vestuario, maquilladores, efectistas, todos los que vamos a hacer la película, nos sentamos, abrimos un guión que cada uno tiene y empezamos a leer página a página, todo el guión, desde el principio hasta el final. Y entonces dice, el profesor estaba sentado con un micrófono hablándole a los alumnos. Y entonces el sonidista dice, perdón, esto están imaginando en esta sala y un gran plano general, yo tengo que saber si voy a tener que poner inalámbricos o puedo poner... bueno, eso todavía no lo sabemos, avancemos. Y entonces hay una cámara de la gente entonces de arte, espera, ¿qué cámara es la que está filmando? Entonces, ese es el momento en el que todos empiezan a exponer sus dudas. Y producción, coordinando, y dirección, bajando línea y explicando qué se busca en cada... Entonces hay un proceso muy largo que es clave para el éxito de una película, que es la preparación. La preparación es todo. Dentro de esa preparación está el proceso de casting y el proceso de ensayo con los actores.
en donde empezás a escuchar en boca de los actores esos textos y a probar otros y a hacer, por sobre todo lo que tiene que haber es un análisis de los textos, un análisis exhaustivo. Entonces con los actores se trata de entender qué le está pasando al tipo, de entender la historia, quién es ese tipo, de dónde viene, qué experiencia tuvo, por qué reacciona de esta manera. Si uno entiende que ese chico cuando tenía 8 años vio cómo le mataban al padre degollándolo, entonces puede entender que reacciona del modo que reacciona. Y puede después dejarse llevar, porque entendió lo más importante, que es el motor del personaje. Eso es trabajo. Después de todo ese trabajo, cuando llegamos al set, yo improviso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, ahí, después de haber ido a esa locación, primero solo, porque primero con el productor recorrimos toda la Argentina, viendo distintos lugares, haciendo evaluaciones también productivas de los lugares. Nosotros elegimos un lugar para hacer la película en donde en un radio de 30 kilómetros hubiera una variedad de locaciones, la necesaria para la película, y donde hubiera un centro urbano donde un equipo de 70 personas pudiera parar, comer, dormir, donde tuviéramos posibilidades de acceso a esos lugares, o sea, cuestiones que tienen que ver con lo productivo, pero que son fundamentales, porque yo para hacer la película tengo una cantidad de días, y si tardo 2 horas y media en llegar a la locación, son 5 horas menos de trabajo. ¿Qué es lo que improvisas en lo artístico? Eso es. Bueno, ahí pongo a los actores a esa escena que ensayamos y de las cuales ya acordamos muchas cosas, a hacerla. Y en ese lugar, en ese momento, en ese día, con esa energía, con esa circunstancia y con el azar, porque el cine es una de las artes donde el azar, por eso es tan importante la mística, porque la mística es lo que convoca al azar. Y el azar es fundamental. Entonces, ese lugar al que vos fuiste antes con el productor, volviste a ir con el director de fotografía y con el director de sonido, tocaste un avión, fuiste hasta ahí, y el director de sonido dijo, esto hay que hacerlo a tal hora, el director de fotografía dice, esto hay que hacerlo a tal hora, y por eso hay que programarlo para tal, o no hay que hacerlo al principio, porque al principio los días son muy cortos, y al final van a estar más largos, y va a haber, una vez que todo eso ya está, llego ahí, y habiendo desarrollado y construido la convicción, y habiendo entendido profundamente qué pasa en esa escena, qué es lo importante que tiene que pasar, ahí improviso, porque ya yo soy la película, yo ya sé todo, ya entendí todo. Y yo con los otros, porque el cine, el director conduce, da la mística y indica la dirección y da muchas pautas, pero el cine es una tarea colectiva, en donde también tiene que haber mística con las otras personas con las que trabajás, por sobre todo la construcción del concepto de la creación conjunta. Por lo tanto, lo que debe primar por sobre todo es el sentido común, y la referencia para que ese sentido común sea verdaderamente sentido común es el guión y es el proceso y es todo el tiempo lo hablado, lo buscado, es eso. Entonces, bueno, ahí es donde ya es la verdad. Lo que vas a hacer en ese momento es lo que va a quedar en la película. Entonces, bueno, ahí también de golpe ves que eso que habías pensado, que lo podías contar con primeros planos, la situación está bastante ideal para hacer un plano secuencia, y entonces ahí el productor te dice, ah, no, pero vos me dijiste que esto lo ibas a hacer con planos fijos. Yo no tengo previsto esa grúa que querés hacer. Ah, bueno, está bien. Entonces no lo usas, no va a ser. ¿Estás seguro que no está la grúa? ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde la dejan? ¿Y cuánto tarda en llegar la grúa? Porque tal vez podamos hacer estos planos fijos de la otra secuencia que tenemos acá y esperamos a que 2 horas tardan. Van a traer la grúa, que la vamos a hacer de esta manera porque va a rendir muy bien, porque lo que pasa en esta secuencia es esto, y con la grúa con el movimiento de cámara vamos a poder ir a descubrir, porque además de todo esto hay otra cosa que tiene que ver con el saber, que bueno, todo saber se adquiere, ¿no? Que son las reglas gramaticales
y las herramientas que cuenta un director, que tiene a mano un director para contar cada una de las secuencias. ¿Y cuáles son esas herramientas? El movimiento de la cámara, el zoom, los lentes, puede ser un angular, puede ser un tele. Yo de todo esto puedo tener el primerísimo plano de él con las siluetas de los demás fuera de foco, y eso va en una línea. Puedo tener un gran plano general, un angular, y eso cuenta otra cosa. Puedo tener un movimiento de cámara que va a puntualizar a alguno de ustedes, y eso quiere decir que ese al que va a puntualizar hay algo que yo como director esté queriendo decir, este es o esta es la que te estoy hablando. Hay movimiento panorámico de arriba abajo, de un costado para el otro, hay encuadres fuera de foco, encuadres de foco, y una variedad de herramientas con las que el director cuenta y que se aplican en una película porque es un relato. Eso es como, a la literatura es los signos de exclamación, los signos de interrogación, la coma, los puntos suspensivos, el punto seguido, el punto y aparte. Punto y aparte para ir a un recurso muy básico, pero que les va a dar una dimensión de lo que estoy hablando un poco mayor. Un punto y aparte podría ser un fundido a negro, o un fin de acto, podría ser un fundido a negro. La cámara lenta, fotos. Puedo buscar todo esto en vez de poner como fotos de cada uno de ustedes. Digamos, es infinita la variedad de recursos con la que un director cuenta para contarlo. ¿Eso de dónde sale? Puede salir de un capricho del director y resultar ser genial, puede suceder. Personalmente me parece que eso sale del análisis que uno quiere contar y del efecto que quiere provocar en el espectador. Porque después yo hablé solamente de la mitad de las cosas. La otra mitad son el sonido, los diálogos en off, lo que se escucha. Si nosotros en esta situación estamos escuchando afuera un montón de sirenas, eso es un fuera de campo que condiciona significativamente la situación. Porque decimos, ¿qué pasa, loco? O sea, eso no. O si afuera están tirando bombas, digamos, o sea, o si suenan o no suenan estas cosas. Digamos, hay todo un mundo que tiene que ver con lo sonoro que también debe servir, por lo menos en el cine que yo intento hacer, para narrar lo que quiero narrar, más y más. Bueno, muy difícil. A mí me gustaría, y esto es lo que sí que ahora hacen las preguntas, yo me callo o él se calla. Me gustaría que nos hagan preguntas, que le hagan preguntas, ¿no? Porque si no, yo me la paso concluyendo cosas que son las que quiero contar. Por ejemplo, yo pienso, estamos en época de video, ¿sí? Ya cerrado. Hoy nos reíamos porque teníamos un amigo, del año no sé qué año, que yo tenía, que había comprado una videocasetera y no podíamos creer que se podía hacer pausa e ir para atrás. Esto para el aprendizaje. Si nosotros cuando estudiábamos cine íbamos al cine, nos mandaban a hacer un decoupage de la escena, por ejemplo, de Apocalipsis. Para los que vieron Apocalipsis Now, una de las primeras escenas. La propuesta del trabajo del personaje, para que vaya a buscarlo cuando lo llaman al tipo y le dicen, vos vas a tener que ir ahí a Kurt a matarlo. Llevábamos una linternita al cine y hablábamos con el acomodador y le decíamos, mira, yo voy a sacar una entrada, pero voy a poner una escena porque soy de cine, nos decía la profesora que teníamos que decir. Y entonces el tipo te dejaba entrar a ver esa escena y yo recuerdo que me parece que fui a ver 60 veces, después que estaba en el cine, que estaba buenísima la película, que me veía toda y ya que estaba, me pasaba y veía la siguiente de vuelta, y vos podías ir anotando 6, 7 planos, después te perdías. Entonces tenías que volver a verlo desde el primer plano de la torre, plano medio de los dos, plano general de la sala derecha. Ya pasó. Bueno, volvías ahí, estabas ahí preparado, de vuelta con la linternita. Y un amigo del Cholo un día dijo,
podíamos parar, ir para atrás. No podíamos creer, decíamos, Era increíble. Yo para atrás, boludo. La pobre está así. Se puede ver de vuelta. Entonces anotábamos, estábamos. Bueno, y antes, en los rodajes, cuando se rodaba el fílmico, el que tenía el ojo en la cámara era el cameraman. El que entendía y sabía lo que iba a terminar viéndose era el director de fotografía, que era como un mago. Y vos no veías nada. Vos suponete que era una grúa que empezaba acá, iba para arriba, iba para arriba y se veía a todos ustedes. Entonces lo que vos podías era ver el principio, te llevaban, veías el final, después le decías cosas, decías, bueno, no, entrar un poco más cerrado, o que llegue un poquito más adelante, probémoslo hasta que decías, bueno, está bien el principio y el final, después te sentabas y decías, ¡acción! Y había otro tipo ahí que miraba todo, veía todo, y vos tenías que confiar en ese tipo, hasta que apareció un video que se llamó el video assist, que vos como director podías ver. La camarita pegada. Obviamente que vos veías, porque veías desde ahí, pero no veías desde el punto de vista que estabas rodando, veías desde donde estabas parado y veías el acting de los actores y veías si todo lo que tenía la cámara, que el movimiento haya sido fluido, que la llegada al plano haya sido la correcta, que el inicio del movimiento fuera el correcto, que el encuadre terminara, confiabas en el cameraman y te enterabas 2 o 3 días después cuando se iban a ver los provinos a la sala. Te sentaban y te la pasaban y de pronto estaba blando el foco o no estaba bien el foco, no estaba bien, o quedaba un personaje cortado o había un pelo. Bueno, era muy frustrante y muy más quijotesco todavía. Yo hice un trabajo en video en el año 87 que es Ciudad de Pobres Corazones, el mejor disco de Fito Páez. Hicimos un video de 1 hora. No, mi hija. Estaba tu hija, no, de solo los chicos estaban. De solo los chicos. Hicimos todo una grabación de todo un show, una historia, etc. Lo filmamos, lo rodamos en un soporte de video llamado un Matic, que eran las primeras cámaras que existían a las que se les podía mandar luz directa, porque las cámaras de video de los canales, cuando tirabas luz directa se marcaba, quedaba una marca, que eran cámaras de tubo, eran cámaras de chip, y no existía lo que existe ahora, que es extraordinario, o sea, que hace mucho tiempo, que es información. La imagen es una información. El concepto de que vos podés armar, antes editabas en la película, agarrabas una cosa física. Cuando sacabas un cuadro y lo pegabas con otra cosa física y ese cuadro lo guardabas. O sea, piensen en la desconceptualización que tuvo que hacer la gente que hacía cine para poder entender de que eso que antes era un pedazo de una cosa física, ahora no está en ningún lado. Es una información y vos podés probar 20 maneras de armarlo. Antes, había que tener mucho coraje para decirle al editor, me parece que le sobra 5 cuadros. No, le sobran 10. Había que tener mucho rigor para decir, no, probemos de nuevo, volvamos a poner los 5 cuadros, volvamos a Era muy facilitado el trabajo. O sea, realmente. todo es más. Bueno, ahora, antes hacer una película es muy complejo. Hacer una película buena es dificilísimo. Ya hacer una película es un mérito. Pero la verdad es que ahora vos podés hacer una película con un teléfono y una compu. Podrías hacerla. Tranquilamente. Seguramente se va a parecer a un montón de películas que un montón de otra gente podría hacer también, pero por ahí se te ocurre una idea muy buena y está buenísima. Por ahí
Por eso transformar una película realmente. Para mí la clave, porque yo no creo en los soportes, para mí una buena película puede ser un Super 8, que es un soporte divino. Paréntesis. Cuando nosotros empezamos a hacer cine, había un concurso en el Parque Lezama de edición en cámara con la Super 8. Te lacraban la cámara, te ponían el rollito de 3 minutos y vos la historia que querías contarla la hacías con la cámara directamente. Es un plano en contraplano, decías el plano, el texto, ibas al contraplano, no sé, yo iba a Municipal y íbamos a la camarita de Super 8 y armábamos, pero bueno, el Super 8 es un formato divino. Una película, el poder de la película no está en el soporte. El poder de una película está en la idea y en el laburo que uno tuvo sobre esa idea, aunque finalmente sea solamente la botella ahí y esa sea la conclusión, por ahí es genial. Y lo más difícil de todo, más que conseguir los 5 millones de pesos, es adquirir la convicción de querer hacer eso y la opinión de qué es lo que uno quiere hacer, que es lo más difícil de todo. Por eso hay un montón de películas que son malas, re costosas, y a veces tratando aparece algo que es algo que se corre y tiene una originalidad y una verdad al respecto del tema. Pues esto de la verdad, yo iba a hacer otra cosa porque si te acordás, cuando estuvo Agustín Arezzo, que es un director de teatro, un maestro de actores muy importante, hablaba todo el tiempo de la verdad, ¿no? Y decía, va a ser lo mismo, verdad, autenticidad, esa cuestión donde uno tiene la sensación de que el autor, el director, está contando algo de su identidad, algo entrañable, algo de la verdad. Bueno, o algo sobre lo que reflexionó lo suficiente como para poder hablar. Claro. Y con lo que se involucró. Bueno, hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con la existencia, y como dijiste, estoy preparando, trabajando sobre eso, pensando sobre eso. La imagen nos convoca.